Los 10 mandamientos y la nueva alianza. Vamos a analizar el tema de los 10 mandamientos y la nueva alianza bajo dos consideraciones vitales. Los 10 mandamientos y el nuevo pacto en la profecía del Antiguo Testamento y los 10 mandamientos y el nuevo pacto en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Es vital darse cuenta de que el Antiguo Testamento habla de los 10 mandamientos en relación con el nuevo pacto profetizado. Los 10 mandamientos y la nueva alianza en la profecía del Antiguo Testamento. Al considerar los 10 mandamientos en la profecía del Antiguo Testamento, nos centraremos en el texto clave del Antiguo Testamento relativo a la ley de la nueva alianza. Jeremías 31:33 es el texto clave del Antiguo Testamento, que muestra claramente que los 10 mandamientos funcionan en el marco de la nueva alianza y son, por tanto, aplicables a los cristianos. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Unas cuantas observaciones nos servirán para nuestro propósito. En primer lugar, observe que la ley bajo el nuevo pacto es la ley de Dios, algo que Él escribe y posee. Leemos: Pondré mi ley, énfasis añadido, en sus entrañas, y la escribiré, énfasis añadido, en sus corazones. La frase mi ley aparece 6 veces en el libro de Jeremías. Jeremías 6:19, 9:13, 16:11, 26:4, 31:33 y 44:10. En estos contextos se describe como algo que se puede oír, algo que se puso delante del pueblo de Dios de la antigua alianza, algo que se equipara a la voz de Dios, algo que se puede romper, algo que cuando se rompe se considera como abandonar a Dios y cometer idolatría, algo que se puede escuchar, algo que se puede transgredir, algo que se escribirá en el corazón, y algo que se puso delante de los padres. Está muy claro que Jeremías se refiere a una norma objetiva de conducta conocida y esperada cuando utiliza la frase mi ley. Cualquiera que sea esta ley, sabemos que es de Dios y que ya había sido revelada al pueblo de la antigua alianza de Dios, en la época en que se escribió Jeremías. Seguramente los antiguos lectores de Jeremías estarían de acuerdo con esto. En segundo lugar, observe que la ley de Dios bajo el nuevo pacto será puesta en las partes internas, la mente, y escrita en el corazón de todos los beneficiarios del nuevo pacto. Esta bendición prometida del nuevo pacto debe ser disfrutada por toda la comunidad del nuevo pacto, al igual que el conocimiento salvador de Dios y el perdón de los pecados. Y ya no enseñarán cada uno a su prójimo, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Aunque Jeremías está hablando de una obra de Dios en los corazones de los individuos, todos y cada uno de esos individuos se convierten en ciudadanos de la comunidad de la nueva alianza y en beneficiarios de todas sus bendiciones prometidas. En tercer lugar, obsérvese que Dios es tanto el autor de la ley como el que la escribe en el corazón. En efecto, Dios dice, pondré y escribiré mi ley en las mentes y los corazones de mi pueblo del nuevo pacto, todos ellos. Estas observaciones proporcionan la base exegética necesaria para identificar la ley básica y fundamental de Dios bajo la nueva alianza. El texto de Jeremías supone claramente que la ley de Dios bajo la nueva alianza se refiere a una ley que ya estaba escrita en la época en que se escribió Jeremías. La frase mi ley, cuando se refiere a Dios, siempre se refiere a algo revelado por Él a Israel, no solo en el libro de Jeremías, sino en todo el Antiguo Testamento. El lenguaje de Dios mismo escribiendo una ley es un lenguaje familiar del Antiguo Testamento. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas, énfasis mío, con el dedo de Dios. Jeremías enseña claramente que la ley de Dios bajo el nuevo pacto es una ley que ha sido y será escrita por Dios mismo. Con estas cosas en mente,
La única respuesta plausible a la pregunta sobre la identidad de esta ley es que debe ser la misma ley que Dios mismo escribió anteriormente. Jeremías está enseñando que la ley de Dios bajo el nuevo pacto es una ley que fue escrita en piedra por Dios y que será escrita en los corazones por Dios. Éxodo 24:12 identifica las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que yo he escrito. Este es un versículo muy importante porque utiliza la palabra hebrea Torá, ley, como sinónimo de lo que Dios escribió en las piedras. Esto nos da más garantía bíblica para llamar a lo que Dios escribió en la piedra su ley o la ley de Dios. Una comparación de Éxodo 31:18, Jeremías 31:33 y 2 de Corintios 3:3 es muy ilustrativa. Aquí están estos textos en el orden en que aparecen en nuestras Biblias. Y dio a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahvé, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Por cuanto es evidente que vosotros sois la epístola de Cristo, administrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas carnosas del corazón. 2 de Corintios 3:3. Por lo tanto, considerar el lenguaje de un texto anterior a Jeremías 31:33, Éxodo 31:18, y un texto posterior a Jeremías 31:33, 2 de Corintios 3:3, nos obliga a contar con el hecho de que la ley de Dios, escrita por Dios mismo, fue lo que Él escribió en la piedra y escribirá en los corazones. Recordemos que de manera muy singular, los 10 mandamientos constituyen la ley de Dios. Concluimos. Las bendiciones del nuevo pacto incluyen la escritura de los 10 mandamientos en los corazones de todo el pueblo de Dios bajo el mismo. Jeremías 31:33 enseña que el decálogo funcionará bajo el nuevo pacto como la ley básica y fundamental para los cristianos. Los 10 mandamientos y la nueva alianza en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Aunque hay muchos textos que podríamos examinar para demostrar que la profecía de Jeremías sobre la utilidad permanente de los 10 mandamientos se está cumpliendo bajo la nueva alianza, nos concentraremos en solo 2, 2 de Corintios 3:3 y Romanos 13:8-10. 2 de Corintios 3:3. En 2 de Corintios 3:3 se lee: por cuanto se ha declarado manifiestamente que sois la epístola de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas carnosas del corazón. La sección comienza en 2:17 como un extenso argumento a favor de la validez del ministerio de Pablo. En 3:1, Pablo ofrece una pregunta reguladora. ¿Comenzamos de nuevo a encomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como otros, epístolas de encomio a vosotros, o cartas de encomio de vosotros? En el capítulo 3, verso 2, Pablo utiliza una metáfora que representa a los propios corintios como una carta escrita en su corazón. En el capítulo 3, verso 3, utiliza una metáfora similar con un propósito diferente, afirmando que los creyentes corintios son manifiestamente declarados como la epístola de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas carnosas del corazón. Considere las siguientes observaciones. En primer lugar, en el contexto es evidente que Pablo está hablando de la nueva alianza profetizada por Jeremías. Esta afirmación queda demostrada por el lenguaje utilizado por Pablo en el versículo 6, Nuevo Testamento, y en el versículo 3, donde los paralelos con Jeremías 31-33 son sorprendentes. Como dice Juan Calvino, él alude a la promesa que se registra en Jeremías 31-31 y Ezequiel 37-26 con respecto a la gracia del Nuevo Testamento. Pablo dice que esta bendición se cumplió por medio de su predicación. En segundo lugar, Cristo es el autor de esta epístola escrita en el corazón. La frase de Cristo se entiende mejor como que Cristo es el autor de la epístola escrita en el corazón.
Cristo autentifica el ministerio de Pablo, haciendo la obra que sólo Dios puede hacer al escribir sobre las almas de los hombres. En tercer lugar, Cristo no utiliza la tinta, sino el Espíritu Santo para escribir en el corazón de los hombres. En cuarto lugar, las tablas de piedra se refieren a los 10 mandamientos tal y como fueron escritos originalmente por Dios, 2 de Corintios 3:7 y Éxodo 31:18. En quinto lugar, las tablas carnosas, es decir, el corazón, se refieren a los corintios. En sexto lugar, a diferencia de la escritura en tablas de piedra bajo la antigua alianza, que tenía como una de sus funciones el ministerio de la muerte, la escritura en las tablas de los corazones bajo la nueva alianza es un ministerio del Espíritu, que da vida. Ver BB 6:7. En séptimo lugar, lo que Cristo escribe en el corazón es la ley de Dios prometida en Jeremías 31:33. El comentarista Colin Cruz está de acuerdo. Al final del verso 3, mientras avanza en su argumento, Pablo varía la metáfora diciendo que esta escritura de cartas no se llevó a cabo en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Aquí Pablo deja atrás el contraste entre el trabajo de un escriba con pluma y tinta y el trabajo de un apóstol que ministra con el poder del Espíritu, e introduce otro contraste, el de la escritura en tablas de piedra y en corazones humanos. Este último contraste es claramente una alusión a la descripción profética de la nueva alianza. CF, Jeremías 31:31-34, Ezequiel 36:24-32, según la cual Dios escribiría su ley en los corazones humanos. Es importante ver que Pablo cambia la metáfora al final del verso 3. Pasa de lo que los corintios son para él en el versículo 2, nuestra epístola escrita en nuestros corazones, a lo que Cristo hizo en los corintios para convertirlos en la epístola de Pablo. El ministerio de Pablo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El movimiento en el pensamiento de Pablo no es de una ley a ninguna ley o a una ley totalmente nueva, sino la misma ley de la piedra al corazón. Philip Hughes ofrece estos útiles comentarios en su comentario sobre 2 de Corintios. Es evidente que Pablo tiene en mente el contraste entre la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí y el establecimiento de la nueva alianza profetizada por Jeremías. En el Sinaí la ley había sido escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, Éxodo 31:18. Jeremías 31:33, sin embargo, promete una entrega de la ley que es interna, es decir, la escritura por parte de Dios de su ley en el propio corazón. Es muy importante darse cuenta de que es la misma ley que fue grabada en tablas de piedra en el Sinaí, la que en esta era del nuevo pacto es grabada en las tablas del corazón humano por el Espíritu Santo. El Evangelio no abroga la ley, sino que la cumple. El cristiano sigue estando bajo la solemne obligación de guardar la ley de Dios, pero con esta diferencia vital, que ahora tiene el poder de Cristo por el Espíritu Santo, dentro de sí mismo, para guardarla. La ley, por tanto, no es mala ni obsoleta, sino que, como dice Pablo en otro lugar, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. La ley tampoco se opone al amor, al contrario, el amor a Dios y el amor al prójimo son la suma de la ley, como enseñó el mismo Señor. Marcos 12:28-31. El amor, afirma el apóstol, es precisamente el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8-10. La comprensión de Pablo de la ley de Dios escrita en el corazón bajo el nuevo pacto de 2 de Corintios 3:3 ahora se hace clara. Esa ley son los 10 mandamientos, la ley fundamental y básica del antiguo pacto, la que Dios escribió en tablas de piedra. La función de los 10 mandamientos bajo el nuevo pacto es similar a su función bajo el antiguo. Siguen funcionando como el patrón fundamental para una vida justa. 2 de Corintios 3:3 es un texto del Nuevo Testamento que enseña claramente la validez permanente de los 10 mandamientos para los cristianos en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. En Romanos 13:8-10 leemos: «No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, está brevemente comprendido en esta palabra:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí es evidente que el amor y la ley no son enemigos, sino amigos benditos en el proceso de santificación del creyente. En la enseñanza de Pablo y del resto de la Biblia, el amor y la ley para el creyente van juntos e incluso son inseparables. Escuche a John Murray sobre este punto. La conducta recta nunca puede coexistir con la impureza del corazón. La mera conformidad externa y servil con los preceptos de la ley no constituye obediencia. Sin la condición interior de pureza y el impulso interior del amor, la obediencia es imposible. Murray tiene razón. Tanto el amor como la ley son necesarios para el cristiano. La obediencia a la ley es inútil sin el amor. Expresar nuestro amor es imposible sin la ley. De interés para nuestro estudio, haremos 3 observaciones a partir de este texto. En primer lugar, Pablo no duda en ilustrar lo que entiende por ley en el versículo 8, citando parte del Decálogo en el versículo 9. El hecho de que el Nuevo Testamento haga referencia al Decálogo en el contexto de la santificación cristiana sugiere al menos 2 cosas. Primero, que el Nuevo Testamento considera el Decálogo como el corazón de la ley del Antiguo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento. Y segundo, que el Nuevo Testamento encuentra en el Decálogo un resumen conveniente de la ley moral. Véanse Mateo 19, 18, 19, Romanos 13, 8, 10, Primera de Corintios 6, 9, 10, Efesios 6, 2, 3, Primera de Timoteo 1, 8, 11 y Santiago 2, 8, 11, donde se hace referencia al Decálogo tanto en contextos de evangelización como de enseñanza. Al comentar Romanos 13, 8, 10, Murray dice con perspicacia: pero lo que deseo destacar especialmente es, en primer lugar, que estos 4 que enumera son 4 de los conocidos 10 mandamientos. Es en el Decálogo donde Pablo encuentra el epítome de la ley moral. En segundo lugar, Pablo nos enseña que todos los mandamientos legítimos para los cristianos pueden ser comprendidos o resumidos. La palabra griega para comprendido es una palabra rara en el Nuevo Testamento. En Romanos 13:9, el amor es un mandamiento comprensivo que contiene implícitamente otros. En otras palabras, lo que comprende o resume necesariamente contiene lo que se comprende o resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo contiene necesariamente los mandatos del Decálogo mencionados anteriormente por Pablo. El amor al prójimo es lo que comprende o resume lo que se comprende o resume. Los mandatos individuales están resumidos y, por tanto, implícitamente contenidos en el único mandamiento de amar al prójimo. Aquí Pablo se refiere a 5 de los 10 mandamientos como ilustración de la ley que cumple el amor. Amar al prójimo resume los 5 mandamientos del Decálogo a los que acabamos de referirnos y sugiere que toda la ley moral puede reducirse a sus elementos esenciales. Hemos visto que esto ocurre en nuestra discusión anterior. Los útiles comentarios de Murray sobre 1 de Corintios 6, 9, 11 se aplican también a Romanos 13, 8, 10 cuando dice: Él, Pablo, no ha agotado la lista de pecados. En otros lugares menciona otros que no se mencionan específicamente aquí, pero ha enumerado lo suficiente como para demostrarnos que el presupuesto subyacente de su pensamiento es que, al menos de forma resumida, el Decálogo es la norma por la que debe conocerse el pecado, como también es la norma de la justicia que caracteriza al reino de Dios y a los que pertenecen a él. Dice, en efecto, lo mismo que el apóstol Juan, que el pecado es la transgresión de la ley. En tercer lugar, Pablo nos enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor se expresa cumpliendo la ley de Dios. El amor obedece la ley de Dios. Estas observaciones confirman algunas de las cosas ya establecidas. El Antiguo Testamento considera los 10 mandamientos como el corazón de su ley, y lo mismo hace el Nuevo Testamento, con la ley todavía reducible a sus elementos esenciales. El Antiguo Testamento profetiza un día en el que el Decálogo funcionará bajo la Nueva Alianza como la ley básica y fundamental de Dios para los creyentes de la Nueva Alianza. El Nuevo Testamento confirma esta expectativa en 2 de Corintios 3:3, Romanos 13:8-10 y muchos otros lugares, Efesios 6:2-3, 1 de Timoteo 1:8-11, Santiago 2:8-11, etc. Los 10 mandamientos funcionan como ley básica y fundamental en ambos testamentos y bajo el Antiguo y el Nuevo Pacto.